nosotros somos el equipo 5 y les vamos a exponer lo que es reproducción sexual y asexual. La reproducción de los protozoos es sumamente variada, pero pueden sumarse en dos formas generales, sexual y asexual. La reproducción permite la creación de nuevos organismos. Para entenderles mejor, la reproducción asexual fue la primera en aparecer en la Tierra. Posteriormente se creó la segunda, que es la sexual. En estas dos reproducciones veremos cómo se caracteriza y se diferencian entre sí, entre otras cosas más. La reproducción es un proceso por el cual procrean los organismos o células de origen vegetal y animal. Es una de las funciones esenciales de los organismos vivos, tan necesarios para la preservación de las especies como la alimentación para la conservación de cada individuo. La reproducción es una función que hace posible la continuidad de las especies. No todas las especies animales se reproducen de la misma forma. Hay diferencias entre la reproducción sexual y asexual. En la forma de reproducción, en la forma de fecundación, etc. Reproducción asexual. Ahora les hablaré de la reproducción sexual. La reproducción sexual de los protozoarios se realiza de manera análoga a la de los metazoarios. En la mayor parte producen gametos mediante el proceso de fisión múltiple de tipo meiótico, llamado gamogonia. Los gametos pueden ser de dos tipos, isogámetos o anisogámetos. Los isogámetos se caracterizan por ser físicamente iguales y los presentan, por ejemplo, foraminíferos, fitomastigóforos y gregarímidos. En cambio, los anisogámetos son células que físicamente son diferentes. La célula masculina o positiva es pequeña, es sumamente móvil y presenta uno o varios flagelos que le sirven para desplazarse. Comúnmente se les llama microgámetro. Es propia de los gametos. El gameto masculino es el espermatozoide, el gameto femenino es el óvulo. Se requieren de la unión de dos núcleos de dos células de diferente sexo. Esto recibe el nombre de fecundación para poder producir el huevo o un cigoto, que dará origen a un nuevo ser, lográndose la combinación de la información genética. Una variante de la reproducción sexual es la conjugación, que consiste en la unión temporal de dos individuos de la misma especie, con el objeto de intercambiar parte de su material nuclear. Este proceso es característico y exclusivo de los ciliados, y un ejemplo típico es el Paramecium aurelia, que aparece en la imagen que presentaré y a continuación se los explicaré. En el inciso A verán dos individuos similares que se unen por medio de su superficie oral y fusionan sus membranas externas. Estos organismos se les denominan conjugantes. B. Él o los micronúcleos se reabsorben. En el inciso C verán que en cada conjugante el micronúcleo se divide meióticamente dos veces, formando 4 micronúcleos. En el inciso D, 3 de los 4 micronúcleos formados degeneran y se reabsorben. En el siguiente, el micronúcleo remante se divide una vez más por mitosis y originan un pronúcleo errante y uno estacionario. En el inciso F, el pronúcleo errante penetra al otro individuo y se fusiona por su pronúcleo estacionario. En el inciso G, al separarse los dos conjuntos, se denominan exconjugantes. En el inciso H, en cada exconjugante del núcleo que quedó, que se le denominó sicarión, se divide en 3 veces sucesivas, originando 8 núcleos, de los cuales 4 se transforman en micronúcleos y 4 en macronúcleos. El individuo del inciso I se divide citoplasmáticamente produciendo 2 individuos con 4 núcleos cada uno. Y por último, en el inciso J verán que estos dos individuos se dividen a su vez, quedando al final 4 individuos más pequeños, cada uno con macronúcleo y un micronúcleo.
reproducción asexual es la primera en aparecer en la Tierra. Se caracteriza por la presencia de un único progenitor, capaz de originar otros individuos nuevos, por medio de la mitosis. Sabemos que la mitosis es un proceso de división celular en el cual se producen dos células hijas, idénticas a la original, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético, lo que impide la recombinación genética. Pueden ser de dos tipos, longitudinal o simetrogénica, en la que la división corre a lo largo del eje anteroposterior del organismo, dando origen a dos individuos casi iguales. Un ejemplo, la estrella del mar. Tenemos al individuo progenitor, en este caso sería la estrella del mar. Luego ocurre la fragmentación, en donde la estrella perderá una parte de su cuerpo. Posteriormente la estrella regenerará el brazo perdido, y del brazo perdido o del fragmento surge un nuevo individuo. Hay muchas formas de reproducción asexual en organismos unicelulares. Cuando hablamos de ello, nos referimos que se componen de una sola célula. Se clasifican en bipartición, que es cuando un organismo se divide a la mitad y da origen a dos células hijas de igual tamaño. Se presentan en algas, bacterias y protozoarios. En la gemación es cuando el organismo se divide en dos células hijas de diferente tamaño. Un ejemplo serían las levaduras. La esporulación. Esta consiste en la formación de varias células en el medio interior de una célula madre. Un ejemplo serían las esporas. Existe también la reproducción asexual en organismos pluricelulares, que nos referimos a dos o más células. La gemación es cuando le sale un brote o yema pequeño y luego crece, desprendiéndose y dando origen a un nuevo organismo. Un ejemplo serían las esponjas y en las hidras. También tenemos la esporulación, que se forman esporas y que contienen un núcleo y una pequeña porción de citoplasma, que solamente ocurren en los hongos, musgos y helechos. De igual manera, está la reproducción vegetativa y artificial, que es a través de la raíz, tallos, tubérculos, etc., dando origen a una nueva planta. En cambio, en la artificial se necesitan injertos, estacas, etc., que es cuando se inserta una planta, una rama similar a otra, y las estacas consisten en cortar la rama con brotes o yemas, plantándolas en otro lugar y obteniendo una nueva planta. La fragmentación es una división del cuerpo en varias partes y pueden transformarse en individuos. Un ejemplo sería la estrella de mar. Al realizar este proceso, igual debería irse acompañado con la regeneración, que es la formación de nuevas células para dar origen al individuo completo a partir de los fragmentos que se generaron. Ahora les hablaré de la reproducción sexual. La reproducción sexual de los protozoarios se realiza de manera análoga a la de los metazoarios. En la mayor parte producen gametos mediante el proceso de fisión múltiple de tipo meiótico, llamado gamogonia. Los gametos pueden ser de dos tipos, isogámetos o anisogámetos. El batimiento ciliar o movimiento ciliar se produce aproximadamente en un solo plano y se compone de dos fases. Como verán en la imagen, en la primera el cilio se mueve hacia un lado curvándose en su porción basal. En la segunda fase la reflexión se va desplazando hacia el extremo del cilio mientras éste recupera su antigua posición. Esta segunda fase es mucho más larga que la anterior y se le denomina movimiento de recuperación, siendo su movimiento eficaz el golpe rígido. El movimiento de coordinación entre los cilios se denomina coordinación metacrónica y al parecer se logra por medio de un acoplamiento viscoso mecánico entre los cilios activos adyacentes, cuya integración mutua mantiene una diferencia entre los cilios en la dirección de la proporción de la onda, de acuerdo con la simetría del batimiento ciliar.
Parece ser que en muchos ciliados el sentido del batimiento ciliar se invierte por un cambio de la concentración de los iones de calcio en el citoplasma superficial. Es probable que los iones de calcio estén relacionados con alguna actividad contráctil que altera la orientación del batimiento ciliar. A un cambio en el sentido del batimiento ciliar sigue un cambio en el movimiento de las ondas metacrónicas. La locomoción tiene dos componentes, el movimiento flagelar y el batimiento ciliar. El movimiento flagelar, la mayoría de los flagelos se mueven de modo ondulante, en el cual pueden ser en uno o varios planos resultando de la combinación de ambos movimientos, un batimiento helicoidal. Tipos de fecundación. Externa. Es propia casi de todos los animales acuáticos y de los anfibios. Interna. Se da cuando los espermatozoides son depositados en o cerca del tracto reproductor femenino y los gametos se unen dentro del cuerpo. Conclusión. La reproducción es una de las características de la materia viva. Mediante ella, los seres vivos se multiplican sus estructuras y dan lugares a otros seres vivos idénticos o muy semejantes a ellos. Es una de las funciones esenciales de los organismos vivos, tan necesaria para la preservación de las especies como lo es la alimentación para la conservación de cada individuo.